Hola, muy buenos días a todas y todos. Les agradezco muchísimo por estar de este lado en esta dinámica que a mí me gusta muchísimo, que tiene que ver justo con acercarnos, ¿no? De alguna manera con los servicios que ofrecemos, tanto de la universidad, pero también en las aportaciones que podemos hacer de manera personal, cada uno y cada uno de nosotros. Les informo que esta charla TED, que probablemente muchos de ustedes no estén familiarizados con este término, que es un término que últimamente ha tomado mucha fuerza y tiene que ver con tecnología, entretenimiento y diseño, ¿no? Una de las ventajas que nos aporta este esquema de charla TED, pues es que el tiempo va a ser muy corto, ¿no? Estamos hablando de que tiene que ser entre 15 y 18 minutos. Esperaremos tardar estos 18 o 15 minutos en poderla terminar. Y quiero compartirles que además de todas las razones por las que tenemos que estar muy contentos, pues es justo formar parte de esta gran iniciativa de la Universidad ISEP que busca acercarnos, sí, a la comunidad estudiantil, pero también a la sociedad en general. Incluso la intención es que podamos nosotros socializar estos temas y que obviamente más adelante compartamos un panel de intercambio de ideas, de preguntas y respuestas que nos lleven a comprender mejor cuál es la pertinencia de este tema, que es la juventud en tiempos de crisis. Pues es un poco sensibilizarnos como jóvenes, pero también como adultos y como sociedad, de cuáles son las ventajas y desventajas que le estamos ofreciendo a nuestros jóvenes el día de hoy. Me presento, mi nombre es Marcos Gómez, yo formo parte del cuerpo académico de la Academia de Comercio de la Universidad ISEP y les agradezco mucho estar en este espacio. ¿Ah? Primero, quisiera concientizarnos de que las juventudes tienen un superpoder. Las juventudes tienen el superpoder que es incidir en niños, en adolescentes, en otros jóvenes, en adultos y en ancianos. Y desde aquí yo quisiera hacer un ejercicio también de retroalimentación, como una pregunta retórica. Seguramente en alguna ocasión, en algún momento de su vida, escucharon a alguien que les dio un consejo y de repente se mezclaba mucho la parte de la juventud, ¿no? Quizá nuestros abuelos que nos decían, cuando yo era joven me funcionaba esto. Quizá con otros mismos compañeros, otras mismas compañeras, sabes que yo te recomiendo esto. ¿Por qué? Porque la visión que tiene un joven en su etapa de desarrollo, pues es más panorámica, ¿no? De un contexto natural. Desgraciadamente, las juventudes forman parte de un grupo vulnerado y vamos a comprender un poquito más lo que significa que las juventudes están siendo parte de un grupo vulnerado. Así como los niños, así como los ancianos, así como muchos otros grupos sociales, las juventudes están estigmatizadas, ¿no? Seguramente han escuchado que alguien se burle de un comentario de un joven y que le diga, "Ja, ja, ja, mi vida, o X, son chavos, no saben lo que hacen, ¿verdad? Como si se les permitiera cometer errores. Y sí, un poco la sociedad nos permite cometer errores, pero también está la parte en la que la sociedad no confía en ti. No confía en ti porque dicen que no tienes experiencia, no confían en ti porque dicen que no sabes hacer las cosas, no confían en ti porque dicen que eres muy impulsiva, muy impulsivo. Por eso es que los jóvenes viven de alguna manera vulnerados por las condiciones sociales. Y este es un concepto bastante amplio, ¿no? Desde luego, la perspectiva que nos ocupa el día de hoy, hablando de las juventudes, pues es para que comprendamos un poquito su forma de desarrollo, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Las juventudes son cuestión de actitud. Eh, yo creo que les puedo compartir, porque me darán permiso seguramente las personas que forman parte de esta anécdota, de decirles que conozco muchísimas personas que tienen más de 60 años y siguen teniendo una actitud joven. ¿Cuál es una actitud joven? Bueno, que afrontan el cambio, que se adaptan, que son proactivos, que son echados para adelante, que de alguna manera están buscando siempre el lado positivo de las cosas. ¿Por qué? Porque saben que el entorno conspira a su favor. Por eso es que las juventudes, o ser joven, es cuestión de actitud. Y les platico un dato curioso, porque en México, uno de cada cuatro mexicanos tiene entre 15 y 29 años. Eso nos hace ser un país joven. Este es un dato del INEGI. ¿Y cuál es la ventaja de ser un país joven en un país que está en vías de desarrollo? Bueno, hay mucha oportunidad de crecimiento.
Eso es algo que yo subrayaría, ¿no? Si alguien está tomando nota, México tiene mucha oportunidad de crecimiento. Y tiene mucha oportunidad de crecimiento por su gente, por el talento que hay en México, que ha demostrado tener crecimientos importantes en materia educativa, económica, social, en muchísimas áreas. ¿Por qué? Por el tipo de gente que se va criando en los extractos sociales que componen a nuestro maravilloso México. Por eso es que debemos ver que entre más oportunidades generemos para los jóvenes, mayor crecimiento vamos a tener adelante. Y entonces yo quisiera recordar con ustedes nuestra etapa de juventud. Yo soy un tipo de 27 años, tengo dos hijos, estoy felizmente casado y les puedo decir que para mí la juventud pues, fue en la secundaria, ¿no? Secundaria preparatoria. Y en ese momento, pues yo tenía muchos sueños de vida, pero les debo confesar que era muy rebelde, ¿no? Iba en contra de la corriente, no me gustaba que me mandaran, no me gustaba que me dijeran que no podía, ¿verdad? Siempre iba en contra de las reglas. Y mi actitud era esa, ¿no? De alguna manera era renuente hacia los comentarios que me hacían las demás personas, aunque trataran de darlos como consejos de buena fe, yo quería adoptar mi propia experiencia, ¿no? Era muy impulsivo porque lo que quería hacer lo hacía. Eso de repente me llevaba a equivocarme, pero también yo sabía que era parte de mi crecimiento personal, sobre todo. Esto me fue causando experiencias, experiencias buenas y experiencias malas. Y al final, en eso se traduce en lo que somos, en lo que hemos pasado. Seguramente muchos de ustedes tuvieron que trabajar y estudiar. Y a lo mejor hubo otra parte de su contexto, de su entorno, amigas, amigos, que no tenía necesidad de hacerlo. Y eso nos va dando una perspectiva distinta, ¿no? Porque la persona que trabaja y estudia, pues está llevando a cabo un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Pues, por ejemplo, sacrificar a veces familia por trabajo o a veces amigos por trabajo. Y eso nos va formando un carácter distinto, ¿sale? Específicamente hablando de experiencia, lo cual se traduce en una conducta. ¿Sale? Esta conducta que nos va llevando de alguna manera contracorriente a veces, esta conducta que a veces nos pone en un momento crítico, pero que eventualmente es parte de nuestro desarrollo, es parte de nuestra vida. Y por eso es que los jóvenes hoy están en crisis. Las juventudes hoy se sienten, se conocen en crisis. ¿Por qué? Porque tenemos muchos jóvenes que están en situación de calle, tenemos muchos jóvenes que están en situación de crisis escolares o académicas porque no pueden ir a la escuela, porque la situación económica se ha tenido que ir construyendo a raíz de esta parte, ¿no? Que es pues el avanzar como una sociedad. Y les pongo aquí un ejemplo. La economía hoy lleva a que padre y madre trabajen. Cuando padre y madre trabajan, a veces doblando turno, a veces horas extras, pues no hay mucho tiempo para poder compartir en familia. Y eso va generando que los jóvenes encuentren refugio en otros lados. Yo no digo que el nuevo modelo de familia sea malo. Lo que digo es que debemos adaptarnos todos. ¿Sale? Seguramente recuerdan que en una era pasada, o probablemente nuestros tíos de mayor edad, nuestros abuelos nos platicaban, pues que la vida se vivía distinto, ¿no? Y aquí les pongo yo un ejemplo también. Cuando estaba en la primaria, pues en esta inter de ser pubertos, ¿no? De las hormonas, del carácter, de tantos cambios que afronta el ser humano, ellas y ellos en materia pues de desarrollo biológico, pues la maestra tenía como mucho problema para poder establecer contacto con con mis compañeros, ¿no? Era un grupo de 47, 45 niños y entonces decidieron llevar un psicólogo. Y llega el psicólogo, terapeuta, se presenta como terapeuta, y la primera pregunta que nos hace es, quiero que levante la mano los niños o niñas que vengan de padres divorciados. En ese momento, dos, tres levantaron la mano y obviamente eso causó extrañeza para el resto. Y me parece curioso porque hace algunos meses tuve la oportunidad de ir a una escuela a impartir un taller, hice la misma pregunta pero ahora la cambié, ¿no? Ahora del grupo que tenemos aquí, ¿cuántos niños tienen a sus padres todavía casados? Y el resultado, pues ya se lo imaginarán. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Porque la cosa ha cambiado, no solamente el mundo, sino también la estructura social. Y eso es lo que segmenta principalmente la falta de actitud y la de motivación en los jóvenes. Y eso es algo que nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque vemos a muchos jóvenes que eventualmente van a pasar a formar parte de las decisiones importantes de nuestra nación. Y es ahí donde podemos empezar a tener complicaciones. Y lo vamos a poner de otra forma. La crisis está basada en riesgos, ¿no? El riesgo que tiene un joven
de atravesando por esa etapa biológica, sentirse rezagado, sentirse incómodo, sentirse triste, sentirse deprimido, que eso es lo que causa la crisis, ¿no? Los riesgos se traducen en miedos. Estos miedos son los que tiene el joven a no encajar en un entorno social. Y eso me lo pueden decir ustedes. ¿Cuántas veces no hicimos cosas con las que no nos sentíamos tan cómodas o tan cómodos, pero lo hacíamos por encajar en un grupo? ¿Por qué? Porque somos un ser social. Y eso es el punto medular de lo que representa la crisis. ¿Y cómo podemos cambiar estos miedos, estos riesgos a través del cambio de hábitos de conducta? ¿Sale? A través de acercarnos a los jóvenes, de no estigmatizarlos o decirles, es que eso es una mala idea, o de reírnos porque probablemente no tengan la experiencia que deberían de tener. La crisis lo que genera es incertidumbre, ¿sale? La incertidumbre del joven, que aunada el miedo, representa la situación actual de las juventudes. ¿Cuál es la situación actual de las juventudes? Tenemos jóvenes que van a pedir su primer empleo y les dicen que no porque necesitan experiencia laboral. Pero ¿cómo pedimos experiencia laboral a alguien que acaba de salir de la escuela? Dos, a los jóvenes los contratan, pero muchas veces por inexperiencia los jóvenes no solicitan un contrato, los jóvenes no saben de sus derechos como trabajadores y eso genera que los patrones se aprovechen. Tres, hay muchos puestos, hablando de desarrollo laboral, que solicitan un límite de edad, ¿no? O sea, puedes tener 35 años o más para poder ser gerente. ¿Y quién dice que una persona de 25, de 27, que tenga 5 años de experiencia no pueda ser un gerente en un banco o en una empresa? Eso es generar certidumbre, conspirar como actores sociales para que las juventudes empiecen a tener puertas abiertas en lugar de empezarlos a bloquear, porque pareciera que las personas con experiencia están peleadas con las personas con energía y eso es navegar contracorriente. Y para poder resolver eso, tenemos tres acciones importantes para poder desempeñar. La primera, ocupamos apalancar a los jóvenes. ¿Qué significa apalancar? Pues tenemos que gobierno, sociedad civil organizada, las instituciones educativas, las empresas, todos debemos ver a los jóvenes como agentes de cambio. ¿Qué es lo importante de que un joven se sienta como agente de cambio? Va a ser imparable. ¿Por qué? Porque va a confiar en sus capacidades. Y esa es la gran crisis de los jóvenes, que no se sienten capaces de hacerlo, que no saben afrontar los retos, que no saben adaptarse. Y lo vemos mucho, creo que viene al caso con este periodo de contingencia, ¿no? De muchas personas que deciden no adaptarse al nuevo modelo educativo que está representando el tener clases en línea. Y leía yo hace 2, 3 días una gran interrogante. A ver, ¿México está preparado para afrontar o para tomar o adoptar un programa de educación en línea? A mí me parece un tema bastante interesante porque me parece que todo tiene que ver con actitud, que se acuerdan que era una parte de la crisis. La actitud del joven que no tiene smartphone, no tiene internet ni computadora, pero va y le pide a su vecino, a su primo, a su amigo o a quien tenga la oportunidad de poder tomar la clase. Porque es cuestión de actitud, ¿eh? Me perdonan, pero la verdad es que el no tener computadora, el no tener acceso a internet, el no tener un teléfono, no es una causa para no tomar una clase. Porque quien desea superarse está dispuesto a afrontar el sacrificio. ¿Y el sacrificio cuál será? Probablemente para algunos levantarse más temprano. Tengo alumnos y alumnas con esta situación que viven en Suchitlán, en zonas muy alejadas, y ellos se levantan más temprano para tomar por llamada clase. Y se van a la biblioteca de su comunidad y buscan cómo hacerle. Y eventualmente yo les dicto, yo les digo cómo hacer las investigaciones para que vayan a un lugar donde sí puedan tener acceso y lo hacen. Pero yo ya vi la voluntad de alguien, la actitud de alguien de aprender. Y eso es algo que no paga un smartphone, eso es algo que no paga una laptop y eso es algo que no paga el internet, la actitud. La segunda es confiar en los jóvenes. ¿Cómo podemos confiar en los jóvenes? Hay que darles los retos, hay que apoyarlos, hay que aconsejarlos, hay que pedirles que lo hagan, ¿no? La única forma de aprender bajo su condición de aprendizaje, pues será afrontar los retos. Y a nosotros nos toca, desde los gobiernos, desde las administraciones estatales, desde las escuelas, poder generar condiciones para desarrollar a las juventudes. Y número tres, y la que a mí me parece más perfecta, es empoderarnos. ¿Cómo podemos empoderar a las juventudes? ¿Qué significa empoderar? Pues empoderar es un término que tiene que ver con que ellos se sientan capaces de hacer.
con que ellos tengan las herramientas, el carácter, la actitud, la motivación para hacer las cosas. Porque si no hay actitud, puede haber 100 factores positivos, pero si no hay actitud, si no hay voluntad, si no hay ganas de hacer las cosas, pues estamos peor que como empezamos. Por eso, las empresas deben preocuparse por generar condiciones para que más jóvenes se interesen en los sectores. De alguna manera tenemos que todos nosotros ir construyendo lo necesario para que sean los jóvenes quienes vengan, afronten los retos y se empujen, ¿no? Conozco muchísimas industrias que lo que hacen es reclutar jóvenes, ya que los explotan, ya que los exprimen, ya que su energía, que su brío, que su ímpetu se termina. Ahora sí ya, ya no te ocupamos, muchas gracias, no tienes un contrato, lo siento. Y eso es una regla con la que no se vale jugar. No podemos aprovechar nada más el talento de los jóvenes, porque después lo que hacemos es los hacemos partes del sistema. Cuando salgan de la escuela, o quienes ya salieron de la escuela, quienes salimos de la escuela, pues salimos con ganas de cambiar las cosas, pero nos damos cuenta que los sistemas no conspiran a favor de nosotros porque no hay confianza en los jóvenes. Eso es lo principal. Entonces, primero tenemos que motivar a los jóvenes. ¿Cómo? De alguna manera generando estrategias que les permita sentirse como agentes de cambio. La responsabilidad de mejorar el entorno es tarea de todos. No es nada más de los jóvenes, no es nada más de los gobiernos, no es nada más de los niños, es de todas y de todos. Y para esto necesitamos hacer más propuestas y quejarnos menos, porque quejarse es muy fácil, pero lo realmente complicado es proponer cómo hacer las cosas mejor. Entonces el reto para todas y todos nosotros es que debemos aprender a cambiar el chip. Debemos tener una actitud joven para poder cambiar el mundo. Debemos brincar paradigmas, estigmas, etiquetas para poder realmente cambiar el entorno, para cambiar nuestro contexto social. Porque todos somos agentes de cambio, ¿no? Desde que es donde está el tomar el reto. ¿Cómo yo, Marcos Gómez, puedo hacer para mejorar las condiciones de fulanita o de fulanito? ¿Sale? De una persona o de un entorno social. Y bueno, yo agradecerles, la verdad es que estos temas me apasionan mucho, tienen que ver con, no solamente con ver lo malo, sino que también hacernos parte del problema, porque también somos parte de la solución. Si alguien de ustedes tiene la intención de profundizar un poquito más, tuviera alguna pregunta, los leo. Si no, aquí están mis datos, mi correo electrónico, mis redes sociales, mi número de teléfono. Mis alumnos saben que yo siempre estoy al pendiente del WhatsApp, a veces aunque no es una duda de la escuela, yo con mucho gusto los asesoro que cuando van a sacar desde cuando van a emprender un negocio hasta cuando van a sacar su seguro social o cualquier trámite que tengan que hacer. Y a mí me da muchísimo gusto porque me están teniendo esa confianza, ¿no? De guiarlos, porque eso es lo que ocupamos todos, guiar a los jóvenes, ¿sale? Les agradezco mucho y espero que tengan un muy bonito fin de semana. Hasta luego.